impacto en Europa del descubrimiento de América fue impresionante. La economía, la cultura, la geografía, las ciencias naturales, sobre todo la cosmovisión, se pusieron de cabeza. La idea de 3 continentes, asociados a la Trinidad Católica, quedó destrozada con la aparición de un 4º continente, cuyos habitantes además eran acusados de idólatras. Hay una parte que me da me da risa, pudiéramos decir, y es en el costo de la vida. Un momento que yo digo que somos un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después. Una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién? No sabemos si fuimos nosotros o lo descubrimos a ellos, o ellos a nosotros. Todavía nos falta desentrañar la imagen que en el mundo indígena se formó de aquellos españoles que llegaron, como decían las crónicas de ellos, en casas flotantes, con unos perros inmensos que eran los caballos. Era realmente como seres de otro mundo. No quiero ni imaginar la cara de un poblador peruano al ver el primer chancho, ¿no? O al ver el primer cordero, o la primera vaca, ¿no? Y que eso servía para luego construir todo ese universo maravilloso de cosas que hemos construido, digamos, ¿no? O no quiero ni imaginar la cara del español cuando le dio un mordisco a una papa cruda, ¿no? Y no entender cómo podía comerse algo así, digamos, en su momento, ¿no? Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más que una, harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballos y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. Ellos no traen armas ni la conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún fierro. Tres décadas después, las crónicas de Cortés insisten en el carácter amigable de los indígenas. Escribe: jamás habían visto gente como nosotros. Al principio, para los indígenas, la llegada de los españoles fue el asombro, el cumplimiento de las profecías. Cuando Moctezuma los recibe, les dice: bienvenidos, señores, y tomen posesión de su reino. Porque ellos estaban convencidos de los ciclos del cosmos, que hay ciclos que se cumplen y que entonces cada 52 años pasa esto, cada tantos días pasa esto. Había todo un orden cosmogónico que representaba muchas cosas para ellos. Entonces estaban convencidos que su tiempo había terminado, que llegaba el señor Quetzalcóatl y que había que entregarle el reino. Al principio fue el asombro, luego la dominación y la rebelión. De la rebelión a las revoluciones y a las luchas por la independencia. Encuentros, desencuentros, fuimos enemigos, fuimos aliados y firmamos la paz. Las guerras entre países sudamericanos no fueron muchas, pero dejaron hondas cicatrices que hoy comienzan a cerrar, gracias a la prevalencia de acuerdos como UNASUR, Mercosur y otros. El enfrentamiento entre Perú, Bolivia y Chile en la llamada Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884 fue uno de los más violentos y recordados. Chile resultó vencedor y, como consecuencia, Bolivia perdió toda salida soberana al Océano Pacífico. Esta fue, a su vez, una de las causas de la guerra entre Bolivia y Paraguay, la llamada Guerra del Chaco, donde murieron cerca de 100.000 soldados, la guerra más brutal que hubo de enfrentar a países hermanos. También en Paraguay ocurrió la Guerra de la Triple Alianza. Así se la llamó por el acuerdo entre Argentina, Uruguay y Brasil para enfrentar al Paraguay de Solano López. La guerra costó a los paraguayos la muerte de casi todos sus hombres. Hubo otras guerras, como el conflicto entre Perú y Ecuador de 1941 y los choques sucesivos en los decenios siguientes, así como el enfrentamiento entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas, el único que ha involucrado a una nación fuera del continente. A 200 años de nuestra independencia, los proyectos de integración latinoamericana
buscan evitar el conflicto entre países y lograr un mayor desarrollo de la región. Con vista a este objetivo, los presidentes de Sudamérica se reunieron para crear la Comunidad Sudamericana de Naciones. El UNASUR es el primer paso de un ambicioso proyecto que excede los acuerdos regionales. Nuestra solución hasta ahora fue tratar de buscar parches regionales. Para mí los parches regionales son importantes en determinada coyuntura, pero son parches. O sea, no alcanza el Mercosur, o no alcanza el ALBA, o no alcanza el Pacto Andino. O sea, cuando uno habla de unidad política latinoamericana, tiene que hablar de toda América Latina, y no solo de regiones. Y unirse es muy complicado, pero es una lindísima tarea que tenemos por delante, fecunda y bella, porque tenemos que unirnos sin negar nuestra diversidad. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, y la región más diversa del mundo, yo creo que la más fecunda de todas, es América Latina, porque acá se han dado cita todos los colores, todos los olores, todos los dolores del género humano. A pesar de todo esto que aparentemente es un caos irremediable, nosotros conservamos la felicidad a toda costa, y eso es lo que no podemos permitir, que se roben también la sonrisa, ¿no? Y nos corresponde, cada vez que hay un festival de cine en cualquier rincón de Latinoamérica, tenemos que estar ahí y aplaudirlo, de teatro, de danza, cada vez que haya un torneo como Libertadores, cada vez que hay una Copa América, esas son nuestras fiestas. Ese es el momento en que le decimos a todos los que nos gobiernan que la estamos pasando bien a pesar del mal trabajo que hacen. Hoy la historia tiene que ser de unidad. Hoy la historia tiene que ser de unidad. Yo creo en las cosas que nos unen, ¿no? No creo en las cosas que nos separan. Hace 200 años los países de Latinoamérica ganaron su independencia a fuerza de revoluciones. Querían ser soberanos, pero tenían deuda externa y la seguían teniendo en el siglo XX cuando los gobiernos optaron por las privatizaciones opuestas a la ideología de los años 60, cuando aparecieron los movimientos guerrilleros, combatidos por los gobiernos militares que instrumentaron el Plan Cóndor. Y el arte fue una forma de resistencia, como pasó con los muralistas mexicanos, todos miembros del Partido Comunista, que perdió influencia y dio lugar a los gobiernos populistas que reivindicaron los derechos de los trabajadores negados desde hacía 500 años en el trabajo de negros e indígenas, a quienes los conquistadores evangelizaron, aunque los indígenas resistieron. Y sucedió un sincretismo que unificó religiones y también costumbres, como el uso de cacerolas de barro parecidas a las de metal, que siglos más tarde se usaron como una forma de protesta que causó mucho impacto, aunque no tanto como el descubrimiento de América, que tuvo como respuesta la rebelión de los aborígenes y más tarde las revoluciones, las luchas por la independencia y finalmente guerras entre naciones superadas en proyectos de integración que recuerdan al sueño de la independencia hace 200 años. Y es que hoy estamos más cerca que nunca del sueño de San Martín y Bolívar de una América Latina unida como una única patria. Es que por encima de nuestras rivalidades y diferencias hemos alcanzado acuerdos que desafían la matemática. Y es que en América Latina las paralelas sí se juntan. La independencia es un camino que comenzamos a recorrer juntos hace 200 años y que seguimos recorriendo, estableciendo los lazos que nos unen sin perder las diferencias que nos enriquecen. Porque es allí, en las diferencias y en las similitudes, que estamos inexorablemente unidos por la historia. Somos un continente rebelde. Nos venimos rebelando contra las injusticias de la época de la conquista. Y somos muy creativos a la hora de rebelarnos. Un pueblo se puede sublevar el tiempo de un relámpago. Es una necesidad de despertar. A veces protestamos pacíficamente, a veces violentamente, pero siempre resistimos la arbitrariedad. Al ser truncada esa esperanza, vino esa desazón. Nos rebelamos en realidad contra el mal gobierno. No hay peor sensación que saber que no te escuchan. Se terminó convirtiendo en un desmadre de vandalismo y pillaje. Hubo una orden y se disparó contra la multitud. Es que el pueblo toma nota de la acumulación de abusos y finalmente un día estalla. Se puede destruir la parte física del movimiento, pero su mensaje queda en el espacio y el tiempo.